tardes, amigos televidentes. Estamos en el último bloque de Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos compartiendo con el colega contador Israel Alejo, experto en temas relacionados con facturación electrónica. Israel, te preguntábamos ahorita, ¿qué va a suceder con el tema de lo que son el sector gubernamental? ¿Verdad? Ya que no vimos que en la ley, aunque puede estar en el reglamento cualquier norma adicional, de que ese sector, gobierno, se integre de forma obligatoria en la emisión de comprobantes gubernamentales. El sector público está incluido dentro de los obligados. E incluso en el listado de los grandes contribuyentes, que hay como 140 que emitió la administración tributaria, hay varias instituciones gubernamentales. No recuerdo, pero yo creo que vi el Banco Central, la superintendencia de... Las instituciones financieras principalmente. Lo que vi interesante en la ley, Israel, es que, por ejemplo, en el artículo 33 se exceptúa la retención del 5% que hacen las instituciones públicas cuando los proveedores emiten facturas electrónicas a esas instituciones públicas, que creo que es un tema bastante interesante. Sí. Una vez un suplidor del Estado ya es certificado como un emisor electrónico, automáticamente ya cuando le presta servicio a una institución gubernamental, el 5% deja de... O sea, aunque la institución del Estado no esté certificada como emisora o receptora de facturas. Sí, ese es un beneficio que se recibe. Que recibe el contribuyente, contribuyente y proveedor a la vez. Sí, exacto. Y otro beneficio también, el caso de, aprovechando para hacer la mención de uno de los beneficios, es la impresora fiscal, el que ya entró al sistema de facturación electrónica. También vi que la ley prevé que ya no tiene que utilizar las impresoras fiscales. El envío del 607 también de los ingresos, no tiene que enviarlo. Perfecto. Sí. Israel, comentábamos a los amigos televidentes que tú eres autor de este libro de facturación electrónica, que esta primera versión o primera edición lo habías emitido en el 2019, inclusive antes de que la DGI comenzara con la norma 0120. Y vimos que ya para este año llegaste con una segunda versión de este libro. ¿Qué tienes tú que decirnos tanto de la primera edición como la segunda edición? Bueno, la primera edición, como ya yo he comentado en otras ocasiones, surge de un trabajo de investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de un trabajo de tesis. Cuando salió, después que concluimos la tesis, por ahí dice apunte, el subtítulo de la primera edición dice apunte y perspectiva de OSF, fueron notas que tomamos y aprovechamos la documentación para lanzar este libro. El libro fue puesto en circulación el 15 de octubre del 2019, pero más o menos hasta junio de ese mismo año, todo estaba bajo supuesto. Toda la investigación que habíamos hecho de los datos internacionales. Y estaban en la prueba piloto. Sí, estaban en la prueba piloto, no había información técnica. Después ya septiembre, agosto, empezaron a salir algunos slides, sí, exacto. Y nosotros empezamos ahí a comprobar, a comparar los datos que teníamos ya del marco general internacional con el local. Ya bueno, la administración viene por aquí. Y al final, cuando ya ahora, en noviembre pasado, diciembre, entramos en la elaboración de la segunda edición, nos hicimos una autoevaluación y acertamos en más de un 90%. O sea, la primera edición con relación al modelo que vimos implementando la administración tributaria. O sea, estamos más de un 90%. Y ya en la segunda edición, como la ley, surgió el tema de la ley, aprovechamos el espacio y analizamos la ley. Ya también estaba implementado, me parece que fue en abril, el tema del facturador gratuito, que era un elemento importante. Como ya he dicho, la mayoría de las administraciones tributarias, sobre todo los principales facturadores a nivel internacional electrónico, lo tienen. Y se implementó. Entonces analizamos también todo el proceso que tiene el facturador gratuito, el contenido, y entonces abrimos 3 capítulos adicionales.
O sea, la primera edición está del capítulo 1 hasta el cuarto, que es el proceso el cuarto es el proceso del flujo de cómo funciona el sistema. ¿Tú le pudieras explicar a los amigos televidentes cómo está compuesto el contenido del primer libro de facturación electrónica para que se vayan ambientando? La primera edición tiene 4 capítulos. El primer capítulo trata de una breve reseña histórica internacional y local. O sea, dónde surge la facturación electrónica, todos lo que se hicieron, los primeros congresos que surgieron, tanto en Europa como en Latinoamérica. También ahí en la parte en ese primer capítulo tratamos el tema relacionado a lo que había en el país desde la administración de Juan Hernández, que en el 2008 donde empieza a aparecer información. Toda la información que empezamos a encontrar, todos los contratos que se hicieron, las intervenciones, en la revista moderna, que tiene la Dirección General de Impuesto Interno, que no es editorial legislativa, porque creo que estaba buscando una información y no encontré muchos datos actuales, hasta la norma 1.20, 19.5, 5.19. Todo lo que se había hecho hasta ese momento. Eso también en la parte histórica, pero el segundo capítulo trata la parte conceptual. Trata la definición de factura electrónica a nivel internacional, cómo lo habían hecho otros países, el concepto, la diferencia entre la definición que tenía el gobierno español en su legislación, México, y luego también aquí, en esa misma norma, la 19.5, que define la primera vez los comprobantes fiscales electrónicos, también está considerado ahí todo ese concepto. También el tema de lo que es el certificado digital, la entidad de certificado, todos esos conceptos que abarca en sí la factura electrónica está en ese capítulo 2. Y luego ya en el capítulo 3, que es propiamente el marco legal. Todas las normas, las leyes, comenzando desde el Código Tributario hasta el Decreto 254-06, que es por el cual se rigen los comprobantes tipo B, los tradicionales de papel, pero que también tiene vigencia para lo electrónico. Ahí, luego tenemos el capítulo número 4, que es el más extenso, tanto en la primera edición como en la segunda, porque abarca el proceso desde solicitar el certificado hasta la parte de conservar en archivo como documento digital los comprobantes electrónicos. O sea, todo es un proceso bastante tenso, cómo se solicita el certificado, la validación que hace la DGI, cuando el receptor tiene que hacer la confirmación de la facturación electrónica, todo el proceso detallado está. Entonces, con relación a la edición número 2, todos esos primeros 4 capítulos fueron revisados y actualizados. Sobre todo aquí entonces se le agregó, en la parte que se refiere a las normativas, ya toda la parte legal hasta la última edición. Sí. ¿En qué fecha tú lanzaste el segundo libro del tema de facturación electrónica? En abril. 16. O sea que fue previo a la ley. A la promulgación, sí, aunque ya el borrador estaba, ¿verdad?, que no se modificó, porque habíamos dicho que en el diciembre del 2022 el Congreso ya había aprobado en primera lectura esa ley que no tuvo modificación. Ya, bueno, mira, ahora tú me recuerdas un dato interesante. Esta primera edición, el núcleo o el mercado eran los contadores, o sea, todos los contribuyentes, ¿verdad? Y sí, todos los que participan en el ámbito legal, los abogados, pero el centro era a los colegas, a los CPA. Pero la segunda edición, la prisa mía en hacer la segunda edición, era para los legisladores y a los contadores. Antes de que se aprobara la ley. Sí, o sea. Israel, me decía fuera de cámara, porque cuando te pregunté, pues, estaba interesado en comprar el libro, ¿dónde podía comprar el libro? Y me dijiste que en una de tus conferencias alguien te cuestionó de que si era un libro de facturación electrónica, ¿por qué tú lo ibas a poner físico? Bueno, sí, fíjate algo, mira, este libro, la primera edición,
recuerdo que en la Universidad Autónoma nos invitaron a un congreso para presentarlo. No tuvimos una exposición allá, sino para ofrecerlo en venta. Y en la mesa, en el stand donde estaba el libro, estaban ahí y un joven yo creo que era de contabilidad, de la universidad, un estudiante, dijo, oh, un libro, facturación electrónica impreso. Ya yo sabía de antemano, porque yo quería sacar este libro también de manera digital. Y de hecho, en la parte de la introducción de la segunda edición, nosotros comentamos esa experiencia. Y por eso todavía al día de hoy el libro está digital. O sea que los amigos televidentes, si quieren adquirir el libro tuyo de facturación electrónica, la última versión, tienen que comprarlo por Amazon. Sí, por Amazon. Sí. ¿Y el costo en cuánto oscila? No, son 560 pesos, son 9, 10 dólares. Menos de 10 dólares. Sí, sí, igualmente el costo de este era 500 pesos. ¿Y este está también digital? No, ese está... la última edición. Sí. Déjame aprovechar un dato, que yo nunca promoví esta primera edición. Cuando en las intervenciones radiales y televisivas que tuve, cuando me hacían la pregunta dónde estaba, yo lo dije. Aparte de que surgió para aprovechar el tema del material de investigación, nos hicimos unos cálculos económicos, pero al cabo ya, antes del lanzamiento, el 15 de octubre, nosotros descartamos de hacerlo con fines de lucro. De hecho, la primera edición, quiero decirlo esto, la primera edición fueron 1000 ejemplares. Y al día de hoy, después de 3 años, solo se ha vendido el 6%. Y fue el primer año. ¿Y dónde se puede adquirir el primer libro? Porque sirve para asuntos académicos. Bueno, quedan 100 y pico de libros, quedan en la editora Amigo del Hogar, aquí en Los Prados, que están disponibles ahí. Lo que quedan también van a ser donados. De hecho, los contadores, nuestros colegas han recibido el 40%, han sido donados. Sí, o sea que... Excelente. Entonces, Israel, la nueva edición, además de estos 4 capítulos que tenía tu primera edición del libro, me dijiste que se agregaron dos capítulos nuevos. Tres. ¿Qué tratan esos 3 capítulos? Vamos a ver. Bueno, el capítulo 5, el 5 de la segunda edición, es el facturador electrónico. Ahí también está todo el proceso y los requerimientos, como comenté ahorita, y algunas observaciones para los contribuyentes que evalúen antes de entrar. Y para la administración tributaria también, para que logre incrementar la rápida adopción. Hay un par de sugerencias como la que yo dije ahorita, tratar de empalmar con un RP, un par de chulerías ahí, uno con la experiencia que... O sea que los amigos televidentes que adquieran el libro, la última edición, en ese capítulo 5 pueden ver todo el proceso de lo que es el facturador electrónico. Hay como una guía, ¿verdad? Para inscribirse. Sí, paso a paso está ahí. O sea, es una compilación. Ahí hay una mezcla de toda la información que tiene dispersa la administración tributaria y la práctica profesional. Eso que está ahí. O sea, en vez de leer ese tema, Israel, 1740 páginas... estaría, digo yo, orientado principalmente a nuestros colegas contadores que son asesores tributarios. Esa parte precisamente de ese capítulo 5, porque tú sabes, Israel, que las MIPYMES representan no solamente en República Dominicana, a nivel mundial, entre el 85 y el 90% de las empresas. Y es lógico que esas empresas que asesoran los contadores o los asesores tributarios, en la mayoría de los casos son MIPYMES. Y por consiguiente es el volumen mayor de clientes. E igual son aquellos que van a aplicar para lo que es el facturador gratuito. O sea que entendemos y le hacemos una recomendación a los asesores tributarios de que entren a Amazon y adquieran el libro de nuestro amigo Israel Alejo, para que en ese capítulo 5 vean todo lo relacionado como el proceso de adquirir el facturador gratuito de la DGI. Correcto. Y el capítulo 6, entonces, ¿qué trata, Israel? Bueno, el capítulo 6 se llama la imposición obligatoria, tiene que ver con la ley. Ahí en ese capítulo nosotros tratamos los artículos más importantes de la ley que entendíamos que debieron ser reformados. ¿Y el capítulo 7 entonces? Tiene que ver con el fraude fiscal. Y el régimen sancionatorio. Y sí, exactamente los casos... O sea, estaríamos hablando de los artículos 27 en adelante de la ley.
a partir del artículo 22, porque el título 4, el artículo 22 habla del fraude fiscal. Entonces, toda la parte sancionadora con la parte penal está ahí. Y hay también relatamos un hecho de la Suprema Corte de Justicia, una sentencia que hubo el año pasado, después de 2 apelaciones, donde se sometió a un contador y a un funcionario de la Dirección General de Impuesto Interno. Y ese capítulo es para reflexión a todos los sectores, a la administración tributaria, a los contadores y a todo el que esté involucrado en el proceso tributario, y al empresariado sobre todo, a los contadores. Es un llamado a reflexión. De hecho, toda la situación que hoy tenemos, fíjate, en 30 días tenemos crímenes de delito en colegios, en escuelas, jóvenes, lavado de activos, o sea, una serie de situaciones que todo depende precisamente de los tributos. Israel, te agradecemos que hayas aceptado nueva vez esta invitación. Más adelante vamos a seguir invitándote para tratar este tema como experto. Así que hemos finalizado este programa en esta tarde. Los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Nicolás.